Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a hablar acerca de los patrones de cambio de tendencia, los cuales nos van a indicar mediante formaciones gráficas del precio de algún activo, cuáles son las señales que nos van a mostrar una posible reversión. Por lo que vas a poder omitir, utilizar lo que son indicadores o bien lo vas a poder aplicar de forma tal que te genere una confluencia, una mayor certeza al momento de generarte una entrada. Es importante y te voy a aclarar que algunos son clásicos de la lectura tradicional del trading, lo que significa que muchas veces sí te puede dar una noción, pero ten en cuenta que las grandes instituciones están sabiendo de dichas formaciones, entonces en esos momentos van a tratar de manipular los precios para poder liquidar. Por lo que te recomiendo que agarres un lápiz y un papel y vayas tomando cada uno de los consejos que te voy a ir dando y el hincapié que te voy a hacer con respecto a cada uno de estos patrones. Bueno, ya me vine para la computadora. Lo que te quiero hacer hincapié es que estos patrones de reversión es mejor saber el momento en donde los tienes que utilizar, ya sea dentro de lo que sea patrones de alcista y los utilizas en zonas de soporte, y si son patrones de reversión bajista en alguna zona de resistencia. Esta información la puedes encontrar en internet de forma desordenada. Como recomendación, y si te interesa, puedes ingresar a nuestro curso de estructura de TPO, en donde te enseño estas cuestiones básicas para poder marcar zonas de soportes y resistencia, acompañado de la estrategia que vengo utilizando hace ya más de un año. Me da una cierta rentabilidad, no te digo que sean unos números exageradamente impresionantes, pero todos los meses se va sacando un poquito. Esa es la fórmula que utilizo para crear unos pequeños ingresos extra. Así que si te interesa, te dejo el link para que te contactes conmigo o para que tengas acceso para dicho curso, el cual es totalmente gratis. Lo único que es necesario es registrarte a través de nuestro link de la plataforma StoreGain y realizar un depósito mínimo. Vamos al gráfico. Ya sabiendo esto, acá yo ya tengo marcados las zonas de soporte y resistencia, algunas que son un poco más fuertes y otras que, por ejemplo, esas que ves de líneas puntadas son zonas menos importantes. Bien, el primer patrón es el que se llama doble techo, ¿sí? Va a ser un patrón de tendencia de alcista para bajista, por lo que implica una reversión bajista. Acá lo que sucede es que se forman dos picos, se forman dos altos, separados por un mínimo entre ellos dos. Y la entrada se va a dar en el momento en que se confirma el rompimiento del dicho mínimo. Podrías ingresar en una operación, va a ser en el momento en el que se rompe la estrategia. Acuerda lo que te hablaba recién, vas a tener que utilizarlo dentro de una zona de resistencia. En ese momento vas a poder utilizar el doble techo. Generalmente, cuando aplicas estas estrategias con una zona de soporte y resistencia fuerte, seguramente va a tener mayor efectividad. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo en donde el precio va subiendo, llega hasta un cierto techo, marca un mínimo, ¿sí? Acá, en este caso, vuelve a buscar un máximo, en este caso un poquitito más bajo, pero bueno, está sobre dicha de residencia, y acá el precio hace un pequeño rango. En este momento, acá, ¿sí?, se produce el rompimiento de esta línea y acá se nos habilita nuestra entrada. En este momento que se rompe dicho mínimo, en este momento se podría habilitar nuestra entrada. En este caso es un patrón de confirmación, ¿sí? Lo tienes que utilizar con alguna otra estrategia, con algún otro indicador. No es simplemente porque veas este indicador, es uno de los más tramposos con los que te vas a encontrar realmente, tanto el doble techo como el doble piso o el segundo que te voy a hablar del hombro cabeza hombro. Sí, son patrones que lo conoce mucho la mayoría de los que realizan trading, entonces hay muchas trampas con respecto a este indicador. Si es un patrón fuerte de reversión, especialmente cuando viene una tendencia muy fuerte, te puedes dar cuenta a través de dicho patrón, pero también ten en cuenta que hay muchos engaños con respecto a esto. Dentro de este primer caso, el caso contrario sería el doble piso. Este es lo que implica una tendencia fuerte bajista, la cual viene precedida por una reversión alcista. En este caso se van a formar dos mínimos acompañados de un máximo en el medio, en donde en el momento que se rompe dicho máximo, en ese momento nos da nuestra confirmación y nos va a dar nuestra posible entrada de reversión hacia el alza. Sí, vamos a ver algún ejemplo por aquí en el gráfico. A ver algún ejemplo en el gráfico. Bien, acá tendríamos un ejemplo donde acá va a ser nuestra zona, ¿sí? Acá nos marca nuestro mínimo, va, vuelve, respeta otra vez la zona del mínimo anterior, y en este momento acá, ¿sí?, en donde se produce este rompimiento de la zona, aquí es donde podríamos ver de meter alguna entradita. ¿Sí? Este sería el caso contrario, en donde se produce un doble piso. De nuevo, no solamente con este patrón, sino que tienes que irte acompañado de un indicador o estrategia que te confirme dicho patrón. Bien, vamos a ver en segundo lugar qué es lo que tenemos. En segundo lugar tenemos el famoso también patrón de trading de hombro, cabeza, hombro, el cual al igual que el anterior está bastante explotado, lo cual te puede marcar un patrón de reversión, pero también ten cuidado con las manipulaciones. ¿De qué se trata dicho indicador? Implica una tendencia alcista, la cual va a venir acompañada de una próxima reversión bajista, el cual se caracteriza por tener un máximo y tienen
un alto más alto, ¿sí? Y tienen dos máximos que están a la misma altura, anteriores y posteriores. La secuencia va a ser que se va a formar un alto más alto, en donde el precio va a romper el alto anterior, sería no el alto más alto, sino el que venía de antes, y en esta zona luego va a ser un retesteo sobre dicha zona y en ese momento se va a marcar nuestro cambio de tendencia. Vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico, por supuesto. Bien, acá tenemos un ejemplo de un hombro cabeza a hombro, en donde el precio llega, hace acá un alto, retrocede, llega al alto más alto del segmento, retrocede, vuelve acá a tocar la sección de este segundo alto más alto, y acá ya el precio retrocede. En el momento en que rompe dicha estructura, bueno, acá el precio es que se termina yendo para abajo, ¿sí? ¿Entiendes? Bueno, está. En el momento, tú tienes que esperar el momento en donde se rompe, acá es donde vos ya tenés que ir más o menos imaginándote que el precio va a retroceder, vuelve acá a la zona y llega hasta este alto, y que sería como una zona de retesteo, y después el precio, utilizando algún otro indicador, terminas retrocediendo y ya puedes ir acompañando el precio. El caso contrario sería el hombro cabeza a hombro invertido, el cual va a venir de una tendencia bajista para una reversión alcista. Va a existir un bajo más bajo, el cual va a estar en el medio entre dos bajos anteriores, los cuales van a estar en la misma ubicación, y la secuencia va a ser la misma pero invertida. En tercer lugar tenemos lo que se conoce como cuña, ya sea ascendentes o descendentes. Las cuñas ascendentes producen una tendencia alcista en donde tanto los máximos como los mínimos son cada vez más altos, hasta que llega un momento en donde se estrechan tanto en que el precio termina reventando, en este caso para abajo, porque cada vez los mínimos son más altos, entonces el precio termina explotando hacia la baja, ¿sí? Vamos a ver qué pasa lo siguiente con el precio, ¿no? Como puedes ver, vas a ver que el precio va subiendo en los máximos y también va subiendo en los mínimos, de forma tal que termina llegando un momento en donde se encuentra el precio, y bueno, eso es lo que termina haciendo que el precio explote hacia la baja, ¿sí? El caso contrario sería la cuña descendiente, en donde el precio va haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Vamos ahí. Por ahí a veces hace el movimiento como que se va por afuera para hacer un poquito de engaño, pero bueno, siempre siguiendo dentro de una misma tendencia, por así decirlo, hasta que llega un momento en donde las dos tendencias ya llegan a ser tan estrechas que bueno, no le queda otra que el precio reventar para arriba. Esos serían los dos casos, y vamos a verlos un poquito en el gráfico. A ver, ¿cómo te lo diría? Sería este movimiento, o sea, generalmente cuando tiene una tendencia principal, en este caso la de BTC, que es alcista, va a tener una tendencia secundaria bajista, y en ese momento donde hay como un descanso en el precio, ahí es donde vas a encontrar este patrón principalmente, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿sí? Ejemplo, y vemos que acá se produce. Este sería acá más o menos así. Vamos a ver que el precio va a ser algo por el estilo. En el momento que lo puedes buscar, de nuevo vas a tener una tendencia principalmente alcista y vas a tener una tendencia secundaria que va a ser bajista. En ese momento se te pueden producir estas formaciones, que en este caso va a ser el de la cuña descendiente. El caso contrario, de la cuña ascendente, te va a dar acá, por ejemplo, en donde tú ves que el precio hace esto, ¿sí? Está haciendo esto, y por el contrario va teniendo estos altos cada vez más altos, ¿sí? En este momento se va a producir como un choque dentro de lo que es el precio, el precio va haciendo así, y termina rompiendo, ¿sí? Bien. Este es un poco más confiable porque creo que es un poco menos utilizado que los dos primeros. Los dos primeros están tremendamente explotados. En cuarto lugar tenemos un patrón de vela martillo, la cual nos va a indicar una zona de soporte, la cual si se produce en la zona de soporte nos va a marcar una posible entrada en reversión de una tendencia que viene siendo bajista para que sea una entrada alcista. Y vamos a tener el caso contrario, que es el patrón de martillo invertido, el cual va a venir una tendencia alcista y nos va a marcar una reversión bajista. Esta vela se caracteriza en este caso por tener un cuerpo por encima de la mecha, ¿sí? Y para que realmente sea válido es necesario que se produzca en una zona de soporte, como puedes ver aquí. En este caso tiene distintas variantes acá que te van apareciendo hasta que te aparece esta efectiva vela. En este caso se da la entrada así. En la mayoría de los casos se va a terminar dando la entrada favorable hacia donde se produce la vela martillo, va a cambiar la tendencia, pero también ten en cuenta que es un patrón conocido, pero es bastante más efectivo que los otros dos que te había mostrado, ¿sí? Y más simple de entender. Y vamos a ver el caso contrario, acá donde está una vela martillo en una zona de soporte, está en una zona de soporte fuerte, que es una zona de 15 minutos, una zona de 4 horas y una zona de 1 hora. En este momento se me produce esta vela, y yo ya me puedo imaginar de realizar la entrada, y vemos cómo la tendencia se terminó revirtiendo y nuestra entrada había sido totalmente válida, ¿sí?
Vamos a ver el último caso. En último lugar tenemos el patrón de vela envolvente, la cual implica un 60% o más de la vela anterior. Esta puede ser envolvente alcista o bajista y se va a cumplir en las mismas condiciones que las anteriores. Siempre vamos a buscar una zona de soporte o resistencia fuerte, y en ese momento donde se produce dicha vela, ahí es donde nos va a permitir una posible entrada, la cual la puedes agregar, como te digo, con indicadores o confluencias con otras estrategias para asegurarte una entrada más positiva. ¿Sí? Acá podemos ver cómo se produce en esta zona fuerte, la vela envolvente. Vamos a acercar un poquito más, ¿sí? En donde vemos que se produce en esta zona de soporte fuerte, se me produce esta vela envolvente, la cual es más del 100% de la anterior en este caso, entonces aún más conflicto. Acá nos marca una entrada espectacular y el precio termina yendo para arriba. Caso contrario sería una vela envolvente bajista que se produce, bueno, en este caso, aquí, en este caso vemos que acá ya nos va marcando una posible zona de devolución del precio, ¿sí? Igualmente fue, liquidó un poquito más acá arriba y acá se me termina confirmando. Si quieres asegurarte más efectividad dentro de esta señal, puedes esperar una próxima vela, en este caso sería roja, si yo la tengo configurada blanca para cuestiones de psicológicas nomás, en donde vemos que aquí se produce dicho patrón de reversión. Aquí vamos a ver cómo el precio se termina devolviendo hacia abajo. En conclusión, estos han sido los 5 patrones: hombro, cabeza, hombro, doble techo, doble piso, las cuñas ascendente o descendente. Vas a tener los patrones de vela martillo y los patrones de vela envolvente. Si quieres tener la información por escrito, la tienes dentro de nuestro artículo de TPO Traders, en donde vas a recibir información todo lo. Así que sin más, te agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video y nos vemos en un siguiente de Tu Carizo. Hasta la próxima.